Muy bien, entonces el ejercicio que nos planteamos es cuál es el nombre y el apellido del empleado que tiene el permiso o privilegio, eso viene en la tabla privilegios, de aprobar las compras, y eso aprobar las compras tiene el nombre de Purchase Approvals. Entonces si examino las tablas que están ahí involucradas, que van a ser privilegios por un lado, primera tabla. Segunda tabla que debería mirar los empleados, porque de ahí es donde voy a sacar el nombre y el apellido. Y la tercera es la unión de estas dos. ¿Sí? Entonces en realidad privilegios le va a enviar su ID a la tabla Employee Privilegios, y Employees también le va a enviar su ID acá. ¿Sí? Tenito esas tres tablas. Primero miremos qué hay dentro de la tabla privilegios. Si todo funcionaba bien, ¿qué falta ahí? Ah, claro, muy bien. Solamente hay un privilegio en el caso, que es el que me están solicitando. ¿Quién tiene el permiso? Mejor, el privilegio de aprobar las compras. Solo hay uno. Ahí se podrían ubicar otros privilegios, no sé, borrar o desactivar, ¿cómo es que llama? Una factura no se borra, una factura se anula. Anular una factura podría ser otro privilegio. Bueno, la empresa decide qué va a hacer. En este momento solamente hay un privilegio: aprobar compras. Listo, ya identifiqué que hay en privilegios. ¿Qué hay en empleados? En empleados está el identificador del empleado, la compañía a la que pertenece, el apellido y el nombre, correo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué hay en la carpeta, en la tabla que une las dos? Eso mismo que pasó ahí también. Era que usted veía los empleados, uno miraba el codiguito, salía el ID 1 y el 2. Y ahí vos buscas el ID 1 y 2 y no te lo muestra, ese que está vacío. ID 1 y 2. No, pero aparentemente aquí no hay nadie con el ID 1 y 2. Aparentemente. Pero cuando vos miras lo que copiaste para tirarles, si hay una persona que está en el ID 1 y en el ID 2. O sea, acá. Eso. O sea, supuestamente sí existe. Busquemos. Entonces, ¿qué pasó aquí con la tabla Employees? Y aquí empieza a meter datos. Bueno, es cierto, se están tratando de introducir empleados con el código 1 y el código 2. Ve, no funcionó eso. Tratemos de traerlos solo estos dos casos. Ve, nunca había notado eso. Y sí los metió. Qué curioso. Nuevamente, digámosle que nos muestre todos los empleados. Ahora sí sale. Esos son los errores que nos mencionan. Nunca me había detenido a ver esto. Nunca lo había notado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y veamos qué hay. Ya que Luis me menciona que por allá habían otros privilegios, tal vez pase lo mismo acá. Y en la tabla de privilegios esta no es privilegios acá. No, en privilegios sí solamente es uno. Dato curioso con los empleados, raro. Pero bueno, más allá de los datos, aunque esa fotografía está muy buena. Nunca me había detenido a eso. Dime. ¿Cuál es que las pantallas foráneas lo que pasó? Son las llaves foráneas las que están poniendo problemas. Cuando empieza a copiar, está primero la de privilegio, creo que es, y después la de privilegio, y después le pone el problema a copiar eso. Ya, sí, tiene sentido. Interesante, voy a revisar ese archivo a ver. Qué detallistas, muchachos. Claro, lo que hice yo fue primero copiar todo lo de las entidades fuertes, las que no tienen llaves foráneas. Ya después copié lo otro y no me agarro ninguna cosa. Sí. Esa es la lógica.
Listo, muy bien. Ahora sigamos con... listo, estoy examinando estas tablas. Ya sé cuál es el privilegio que me interesa. Tiene el código 2, por un lado. Una de dos, me aprendo el código y hago la búsqueda por ese código, o empiezo a unir todas las tablas, ¿sí? Lo ideal habría sido unir las tablas. Según esto, yo ya sé que el código 2 en privilegios es el que corresponde a comprar, a aprobar compras. Y la unión, miremos la unión de estas dos tablas, employees, ¿o es al revés? ¿Cómo que no? Es al revés, employee privileges. Bueno, es en singular. Para empleado, privilegios. Según esta está vacía. Veamos. No, solamente hay un dato. Bueno, curioso. Entonces por eso, ya, ¿por qué me dicen que no aparecía ninguno? Listo. Muy bien, sigamos. De todas formas, así no existieran datos, lo importante es saber estructurar esa consulta. Yo tengo el ID del empleado y tengo el ID del privilegio. Solamente hay uno. ¿Qué me toca hacer? Averiguar quién tiene el código 2, ¿cierto? Pero por ahí. ¿Cómo hago para decirle al sistema, tráigame el nombre y el apellido del empleado? Pues para empezar, voy a iniciar como si estuviera haciendo una consulta única y exclusivamente de la tabla de empleados. Tráigame el primer nombre. Listo. Y póngamele un seudónimo a eso adecuado. Nombre. Y tráigame también el apellido, el last name. Y eso es el apellido como tal, ¿cierto? Listo. ¿Desde dónde? Desde la tabla empleados. Hasta ahí solamente veo nombres y apellidos de todos mis empleados, que son los mismos 9 que están acá. Perfecto. Pero necesito eso combinado con la tabla privilegios. Lo dicho, yo ya memoricé que el código 2 es el de aprobar compras. Hasta ahora es fácil porque es solamente uno. Entonces yo uniría esto, entonces yo diría join o inner join, que es lo mismo. ¿Con quién lo voy a unir? Lo voy a unir con la tabla employee privilege. ¿Y qué tienen en común la tabla employee privilege y la tabla employees? Lo que tienen en común, ahí la cojo. Lo que tienen en común es, para la tabla empleados, yo tengo el ID. Y para la tabla employee privileges, tengo el ID del empleado. Y este dato coincide en contenido y en tipo con este otro, ¿cierto? Eso es lo que tienen en común. Conclusión, las uniones son en la tabla employees, el ID, y en la tabla privileges, employee ID, ¿sí o no? Esto es lo que los une. Listo. Entonces, mi unión es, y pongámosle un nombre corto a cada tabla. A la tabla employees la voy a llamar súper corto. Y a la tabla employees privileges la voy a llamar EP. Listo. Estoy dando un nuevo nombre a cada tabla. Ahora sí, puedo unir las dos cosas. ¿Qué voy a unir? De la tabla empleados voy a tomar el ID. Así aparece en la tabla, ¿cierto? Simplemente ID, listo. Y esto debería ser igual a, de la tabla empleado privilegios al employee ID. ¿Sí o no? Claro que dice ahí. Entonces démosle enter hasta ahí. Error. Veamos qué pasó acá. Aquí me falta un puntico. Ahora sí.
Como en este momento solamente hay un registro, cumple con la necesidad. Mejor dicho, ¿quién es el que tiene el privilegio de hacer las compras? Andrew Sensini. Esa era la respuesta, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, pero ahí la hice general. Funcionó porque solamente tenemos un registro. Pero si tuviéramos varios, fueran varios empleados con diferentes privilegios, esto en realidad se debería filtrar. Debería decir aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Una de dos. O pongo el nombre del privilegio o pongo el código. Puedo, dije, memoricen el nombre, el código del privilegio. Una alternativa es decirle, vea, de esta tabla empleados privilegios, yo necesito que el código del privilegio sea igual a ¿cuánto? A 2. Da exactamente lo mismo, porque hay un solo dato. Pero esa es la forma correcta de armar la consulta. Muéstreme la columna first name, que va a representar el nombre, la columna last name, que representa el apellido de la tabla empleados. Como no hay más tablas que tengan las mismas columnas, las puedo nombrar así. No hay lugar a ambigüedades, a dudas. Listo, primero tome la información de empleados. Luego, úname esa tabla empleados con la tabla privilegios de empleados. ¿Dónde? On. El factor común son estas columnas. Listo. Y la condición, vea, yo necesito que ese privilegio sea el número 2. Listo. Esa es una forma. Otra forma, un poquito más larga. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Una consulta, como muchas de las estructuras algorítmicas, puede llegar a tener a su interior otra estructura igual. O sea, una consulta puede tener adentro una consulta. ¿Sí? En vez de poner este where, ¿saben qué puedo poner aquí? Otra consulta. Supongamos que no me sé el código del privilegio. Yo me sé ese nombre, porque tengo como 500 privilegios, supongamos. No es el caso, pero supongamos. Entonces yo haría una consulta más sencilla. Yo diría, bueno, seleccióneme de la tabla, seleccióneme el ID. Yo miro, el privilegio tiene su propio ID. Este. Seleccióneme de la tabla privilegios el ID. ¿Con qué condición? Con que el nombre del privilegio sea Purchase Approvals. ¿De hoy? Aquí va. Seleccióneme el ID de la tabla privilegios, donde el nombre del privilegio sea, por Dios, ¿cómo es que escribe esto? No, es que escribe Purchase Approvals. Purchase Approvals. Ahí está bien. Listo, entonces miren, si se comprende que estoy haciendo en esta pequeña consulta. En la consulta estoy obteniendo el ID de ese privilegio que tiene el nombre de aprobar compras. ¿Sí o no? ¿Qué me va a devolver? En ese caso puntual me devuelve el número 2, ¿cierto? Es exactamente esto mismo. ¿Sí o no? Ahí me falta una cosita. Donde esto sí debe conservarse. Donde el privilegio sea igual a, listo, no me sé el código. Entonces, ¿qué hago? Le decimos al sistema, tráigame ese código. ¿Cómo? Con otra consulta. Una consulta que al interior tiene otra consulta. Eso es válido, se puede. Listo. Esa era otra forma. Tráigame el privilegio que tiene tráigame el código del privilegio. Tráigame el código del privilegio que tiene el nombre aprobar compras. Y esto
esto es exactamente equivalente a esto. ¿Sí o no? Uno me trae el código 2, el otro yo se lo puse explícitamente porque lo memoricé, pero no me memoricé esos códigos, no ames el código, no importa. Dígale al sistema que se lo traiga y no hay problema. Listo, probemos esto, punto y coma, y hay un error. Veamos cuál fue el error. Él dice columna desconocida EP privilege en la cláusula where. Algo escribí mal. ¿Dónde? No tenía que colocarle ¿Igual a cuánto? A ver, me está diciendo es EP privilege. EP privilege. ¿Dónde está el IP? Igual a igual. EP privilege. No le falta la ID de P. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Privilege ID. Privilege ID. Listo. Y da lo mismo. Funciona igual. Listo. Pero cualquiera de los dos métodos era válido. Y hay otro método, todavía más largo. Pero también es equivalente. ¿Cuál era el otro método? También largo. Hasta ahí, hasta acá. Hasta acá donde está esa consulta, he unido la tabla empleados con la tabla empleados privilegios. Lo que me faltaría es también involucrar la tercera tabla, que es la de privilegios. Y eso se puede. Aquí, después de realizar esta unión, puedo hacer otra unión con la tabla que me falta. Privilege. ¿Qué tienen en común? Ahora, lo que hay en común esta vez es, en la tabla empleado privilegios hay un ID de privilegio, y en la tabla privilegios también hay un ID. Entonces la unión ya no es, en un principio era entre esta tabla y esta, pero a medida que yo construyo el join puedo decidir, ahora úname esta con cualquier otra. En ese caso va a ser esta. Eso es lo que voy a armar con ese join que está ahí. Listo. Estoy uniendo esta vez la del centro con la de la derecha. La primera parte era la tabla de la izquierda con la tabla del centro. Ahora la del centro con la de la derecha. Listo. ¿Qué se hizo? Bueno, en fin. Entonces, voy a unir la tabla, lo que he llamado la tabla del centro es la tabla de empleados privilegios, con la tabla a la derecha que va a ser privilegios. Entonces, ¿qué hay en común? Pues que la tabla EP, ya por eso la abrevié EP, tiene un identificador de privilegio, privilege ID. Listo. Y ese debería ser igual a la tabla privilegios. No le he puesto un nombre a esto, pongámosle un nombrecito, ASP. De la tabla privilegios el ID. Y ahí sí, me cabe el where. ¿Dónde? La tabla privilegios, la columna nombre del privilegio, sea igual a aprobación de compras. Listo. Y hay error. Veamos dónde está el error. Aquí está en el join. Bueno, me está poniendo error en el join. Join, o me sobra esta coma, yo veo. Me sobra esta coma. Me sobraba esa comita. Listo. Que da exactamente lo mismo. O sea, habían tres formas diferentes de hacer eso. Y creo que hay otra.
No la voy a cascar más. La cuestión es, a ver, inspeccionar las tablas, entender cuál es la mecánica de esa información. Igual teníamos el modelo relacional disponible, podíamos analizar, esta información viene de acá para acá, de acá para allá, eso. Entonces, para poder jalar un dato, yo necesito unir esta tabla con aquella, ya existen las llaves foráneas, solamente digámosle al sistema, hágame la consulta de esta o aquella forma. ¿Listo? Claro hasta acá. ¿Dudas con estas formas de crear la tabla? Son larguísimas, una es más larga que la otra, es cierto. Cualquiera de las tres funciona. Como me desenvuelva yo con los datos, voy a ir formando la consulta. Tráigame el privilegio que tiene tal número, sí, porque yo me sé el número, el código de ese privilegio. Bien. Tráigame ese privilegio, pero dependiendo de otra consulta. Sí, claro, usted lo puede poner. Una consulta puede contener otra consulta. Solamente le ponemos el sentido lógico, analizamos qué es lo que me retorna esa consulta. Esa consulta me retorna un número, que es el que yo necesito, el código del privilegio. Hablo aquí. Lo pongo a interactuar con la columna tal. O una todo con todo y pregunte directamente por ese nombre. Es que hago todas estas uniones no para evitarme hablar en códigos, para hablar con lo que yo conozco, el texto. ¿Listo? Claro, está ahí. Muy bien. Entonces, esto era lo mínimo que había que hacer, ¿cierto? Ahora esto otro, porque esto también estaba fácil. Mostrar el valor total, producto, o sea, la multiplicación del precio unitario y la cantidad en la tabla detalle de órdenes de la orden de compra identificada con el Order ID 30. Entonces ahora me dice, inspeccione la tabla detalle de órdenes. Entonces miremos qué hay ahí. En un principio es un select asterisco from order details. Listo. Ahí está mi tabla. ¿Y qué identifico? Las columnas. Hay un identificador, pero este es el identificador del registro. Hay un identificador de la orden, este es el que me importa. Existe una cantidad y un precio unitario, me están pidiendo el producto de valor total. Listo, valor total de cada orden. ¿De cuál orden? Del código 30. Entonces, una orden puede tener diferentes detalles, ¿cierto? Una misma orden, el encabezado de la orden va a tener el nombre del cliente, el nombre del empleado, pero el detalle tiene qué productos llevó, y yo en una orden puedo llevar múltiples productos, ¿cierto? Eso es lo que pasó acá. Entonces, la forma de elaborar esto, si empiezo a filtrar un poquito, ahí me dan el número de orden, Order ID. Listo. En un principio me muestra todo lo que pertenece a la orden 30. ¿Sí o no? Si quiero agrupar o sumar todo lo que pertenece a esta misma orden, entonces podríamos usar una función que se llama sum. ¿Sí o no? ¿Y qué hace sum? La palabra lo dice, suma. ¿Pero qué vamos a sumar? Vamos a sumar el producto, o sea, la multiplicación de la cantidad con el precio unitario. Listo, esa es la solución. Entonces lo que había que aplicar aquí eran dos cosas. O sea, yo la podía hacer por partes. Primero, digámosle al sistema que nos muestre simplemente ese producto. Quantity por precio unitario, unit price. Listo, ahí veo el total de todos los detalles, que en ese caso la orden tiene dos detalles, dos productos. Tiene dos productos. ¿Cuáles? ¿Quieren ver los nombres de los productos? Ahí tendríamos que hacer unas uniones. Tengo es el ID del producto. No tengo el nombre. ¿Dónde está el nombre del producto? En la tabla productos, ¿cierto? Entonces debería unir esta tabla detalle de orden con productos para poder jalarme el nombre. ¿Y cómo me jalo el nombre del producto? Con el identificador del producto. ¿Sí o no? O sea, lo que yo pedí en un principio era nada más que esto. En un principio la solución es esta y con eso basta. Con eso basta.
Pero si quisiera ser más explícito, bueno, ahí me van a responder, vea, la orden número 30 tiene un valor total de tanto, $1.505. Pero si yo preguntara, bueno, ¿y cuánto costó cada producto? Cada producto costó esto por un lado y costó esto por otro lado. Y puedo seguir preguntando, ¿cuáles fueron los productos que se llevaron en esa orden, cierto? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Pero claro está, miren esta consulta, ¿quedó clara? ¿Hay alguna duda con cómo se arma esta consultica? Acudimos a la función suma. Luego, al interior, o pone el nombre de una columna, eso sí que sea numérica para que sume, o pone una operación aritmética ahí. Lo que usted quiera. Ahí cabe. La operación aritmética es multiplica el precio por la cantidad. Y él me trae ese total. Multiplica, suma, multiplica, suma, multiplica, suma. ¿Para quién? Para aquella orden donde el ID sea 30. Listo, ahora quiero caprichosamente, aunque lo podría hacer, lo podría solicitar cualquier administrador. Bueno, el total de la orden tanto es este. ¿Cuáles son los productos que se llevaron? ¿Y cuál es el total para cada uno? Ah, listo. El total de cada uno, aquí está, sin suma. Sin suma te lo hace fila por fila. Todas aquellas filas que cumplan con este criterio. ¿Sí o no? Pero quiero ver el nombre del producto. Ah, listo, el nombre del producto. Entonces eso va antes del where. Lo voy a obtener uniendo esta tabla órdenes. Voy a unir esta tabla detalle de órdenes. La voy a unir con la tabla productos, porque por allá es donde está el nombre del producto, que es lo que me interesa. Products, pongámosle nombres corticos a esto. As o de. ¿Por qué le pongo nombres cortos? Porque después en el on me toca unir las dos tablas. Y para no escribir otra vez order, details, punto, me ahorro un poquito algunas cositas. Y acá a la tabla productos le voy a poner otro nombre, ASP. Listo, y la unión, on. ¿Qué tienen en común el orden, el detalle de la orden y la tabla productos? Vean, el detalle de la orden tiene un product ID, listo. Entonces el product ID debería ser igual a la tabla productos.id. Listo, ahí se unieron. Y ya que se unieron, cuando ustedes tienen las tablas unidas, pueden extraer información de cualquiera de las dos tablas. Listo, ya se estableció el vínculo, jale información. Lo que usted quiera. Entonces, la primera columna que voy a ver en este momento, ahí como está, es el precio total. Pero antes del precio total, yo voy a poner de la tabla productos el nombre. Creo que es esto. Vamos a ver. Si no, hay que verificar. No existe esa columna, entonces miremos qué es lo que hay en la tabla productos. En la tabla productos es el product name. Le falta es product name. La tabla productos, columna product name. Ahí sí. Listo. Comprendida esa forma de estructurar la consulta. Sí, ya estoy viendo, vea, la cerveza del Norwin Trades en total para la orden 30 costó $1.400 y ni idea qué significará esto, pero bueno, costó $105. Total, el que está arribita, 1.505. Listo, claro, está ahí. ¿Dudas?